Bien, seguimos aquí en una jornada productiva por Radio Gran Rosario en el 88.9 del dial. Y bueno, Marcelo, ya tenemos a nuestro primer entrevistado. Sí, y nos vamos a la provincia vecina de Corrientes, donde está el ingeniero agrónomo Guillermo Simón, que es productor de arroz. Guillermo Luján y Galinela, Marcelo Barcellini, te saludamos en una jornada productiva. Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan por ahí, por Rosario? Muy bien, gracias. Bien, bien. Guillermo, la verdad que estuvimos recibiendo periódicamente información a través de esto, de las redes sociales, y uno ve que la economía de Corrientes también pasa fundamentalmente por la producción de arroz. Vos como productor arrocero de una cámara que tienen, quisiera que le cuentes a los oyentes de una jornada productiva que tenemos la suerte que se reproduce en varias radios de la provincia, a lo largo de nuestra provincia, cómo es la producción de arroz en esa provincia, qué abarca, qué producción tienen. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, la provincia de Corrientes hoy por hoy es la principal provincia productora de arroz del país. Esta campaña se cerró, mejor dicho, se terminó la cosecha hace un mes por ahí, en 90.000 hectáreas sembradas. Por lejos es el cultivo más sembrado en la provincia. Para que tenga una idea, toda la agricultura que le decimos acá en la zona de secano, las últimas campañas no pasaron las 22.000 hectáreas, entre trigo, soja y muy poquito de soja, de maíz, perdón. Así que el arroz lejos es el principal cultivo. El cultivo evolucionó en los últimos 15 años, básicamente en el área centro de la provincia, el área donde yo vivo, Mercedes, Cursucuatiá, Sauce, gracias a la producción de arroz, regando, por supuesto que todo el arroz se tiene que regar, desde las represas. Las represas que se construyen en lugares donde tienen pendiente y se puede acumular agua de lluvia, lo que se hace un sistema muy eficiente y muy sustentable, ha generado que en la zona centro de la provincia, en Mercedes, Cursucotiá, tengamos de estas 90.000 hectáreas casi 50.000. Esto ha generado una economía muy importante, todas estas ciudades del sur y el centro de la provincia, y digamos, generalmente la historia de la provincia estaba ubicada en riegos desde la zona norte de la provincia, desde el Paraná. Desde el Paraná, con levantes de agua de muchos metros de altura, y generando un arroz que era más caro de lo que se produce acá en el centro de la provincia. Así que esto ha generado una economía muy importante para la zona. Para tener una idea, de las 200.000 hectáreas aproximadas de la provincia, estamos casi en el 50%. El resto se ha desplazado a Entre Ríos, que hoy está con 60.000 hectáreas, pero para que tengan una idea, hace 15, 20 años atrás estaba con 120.000 hectáreas solamente en la provincia de Entre Ríos. Y bueno, y tercera está la provincia de Santa Fe, como por ahí ya saben o han visto alguna vez, en el área de arrocera de San Javier a Román, donde hay esta campaña se cerró en 29.000 hectáreas. Es un poco el panorama de la importancia de la provincia de Corrientes en la producción arrocera nacional. Guillermo, y en esta producción ustedes están organizados como asociación de productores. Los que compran el arroz son molinos que lo procesan, o hay productores que en forma asociativa tienen molino? Sí, los arroceros de la provincia estamos agrupados en ACPA, la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, que se sigue manteniendo ese nombre, que ya tiene más de 85 años desde que se formó. La gran mayoría de las hectáreas están, como en toda la zona pampa húmeda, en manos de productores grandes que tienen sus propios molinos. Acá tenemos 5 o 6 empresas que ocupan más del 50% de la producción. El resto está en productores que van entre 700 y 300 hectáreas de producción, que generalmente no tienen molino propio y lo venden generalmente a molinos de Entre Ríos. Por ahí, los que han andado por Entre Ríos saben que la zona de San Salvador, Villaguay, históricamente es la zona donde más se concentraron los molinos, y hoy por hoy, a pesar que el área ha bajado en esa zona, el área de arroz ha bajado, se siguen manteniendo molinos muy fuertes y que están
muy enfocado al consumo interno. En cambio, los molinos grandes acá de la provincia de Corrientes, que están 3 o 4 molinos que se manejan con mucha cantidad de arroz, están enfocados hacia la exportación. Para tener una idea, del 100% producido, esto a números grandes, ¿no? Un tercio es consumo interno y las otras 2/3 partes son para exportación. Así que el complejo exportador de arroz tiene una importancia muy grande en todo el litoral. Guillermo, ¿y cuáles son nuestros compradores de arroz? Porque evidentemente si las 2/3 partes van a la exportación, me imagino que tanto los productores como los molinos deben estar interesados para cuidar esos mercados y generar nuevos. Pero ¿a dónde va el arroz argentino? El arroz argentino, sí. Después hasta el año 90, ¿se acuerdan los más veteranos? Con esa famosa devaluación de Brasil que provocó un cimbronazo muy grande. El año del 90 al 2000 fueron años, después con el 2000, 2001, con la crisis, fueron años muy complicados para el arroz. Hasta ahí la producción argentina de exportación era muy Brasil dependiente. El 85-90% del arroz argentino iba a Brasil. Después de 2001, con todo lo que nos costó esa etapa, se empezaron una serie de cambios y hoy por hoy, después de estos años de trabajo en el tema de exportación, está muy expandido hacia muchos países. Por ejemplo, un gran comprador de arroz de toda Latinoamérica, porque en ese sentido tiene que ver que se trabaja en conjunto con Uruguay y con Brasil, es Irak. Por ejemplo, Irak tiene un gran consumidor de arroz. Después Chile, que tiene muy poca producción y siempre importa mucho a Argentina. Por supuesto, Brasil sigue siendo un importante importador, no tanto como otros años, pero sigue comprando arroz argentino y arroz del sur. Y después hay algunas partidas que van hacia Europa, España, Países Bajos, por ahí también Cuba, Venezuela, o sea, está bastante expandido. Tengan en cuenta que dentro de este punto de vista estamos hablando siempre del arroz largo fino, que es el arroz más consumido, que más se siembra en el país. En los últimos 5 o 6 años ha crecido mucho el cultivo de arroces especiales, como se le dice. Por ahí habrán escuchado hablar del Fortuna, del Doble Carolina, de algún arroz que Carnaroli, que se usa para el risotto, incluso algún arroz tipo japónica que se usa para el sushi. Ese tipo de arroces ha crecido bastante con algunas empresas que han venido, por ejemplo, alguna empresa española que se ha radicado acá en Entre Ríos y Corrientes. Todos esos productos son especialidades que todo va a exportación a Europa. España, Italia, Portugal, y por ejemplo hay un arroz muy conocido que es el Fortuna, que es una variedad muy vieja que se hacía mucho en la zona de Santa Fe, que tiene un nicho de mercado muy importante en Turquía. Con todo esto para comentarte que por suerte el abanico de países que reciben arroz argentino hoy por hoy está muy más expandido. Entonces esto que vos estás contando de distintas variedades, incluso que mientras te escuchaba por ahí una evidencia que son para distintos tipos de comidas, esencialmente por las características del grano, es algo que hace que el cultivo no sea específico de una variedad y dependiente de eso, sino que los productores tienen alternativas como para ver si este año me tiro a alguna variedad en particular o fortalezco esta porque va creciendo la demanda. ¿Está pasando así en el tema de mejoramiento de variedades y ese tipo de cosas? Sí, está pasando. Generalmente la gran parte es el largo fino. El largo fino es el cultivo donde más, digamos, está más generalizado, por decirlo de una manera, donde hay más tecnología de producción, donde hay muchas variedades nuevas, incluso algunas variedades con sistema Clearfield que se pueden usar herbicidas para control de arroz rojo, que es nuestra principal maleza. Ahí hay un modelo de producción bastante homogéneo, con variedades que vienen de Argentina, de INTA, donde el INTA Concesión del Uruguay ha lanzado varias variedades de muy alta producción, vienen de Río Grande do Sul, de Brasil, y también en algunos años atrás también venían algunas variedades de Norteamérica. En cuanto, salimos del largo fino a las especialidades, granos dobles, ahí es otro tipo de producción. Son variedades viejas, estamos hablando de variedades de Fortuna, que ustedes lo van a ver en el supermercado, que es una variedad lanzada en 1930, que son
de muy bajo rinde, pero de una calidad totalmente distinta y muy buscada por el consumidor. Por ejemplo, el Carnaroli, que es una variedad que rinde, para tener una idea, un arroz Carnaroli con muy buen rendimiento, estamos hablando de 4.500 kilos, mientras que un largo fino, el provincial estuvo muy a los 9.000. Pero esos 4.500 kilos puestos en España, en un container, puede valer el triple de un largo fino. Pero bueno, con ese plus de precio, tanto INTA como empresas privadas están trabajando en selección de variedades especiales como para poder lograr estos mercados. Eso es un trabajo que estamos hablando que por ahí hace 15 años el porcentaje de especiales era un 3% y estamos en el 8, un 10%. Eso es un crecimiento bastante importante, con más futuro. Vos nombraste ahí en el medio el tema de INTA y incluso producción de semillas. ¿Cómo juzgás como técnico el rol de este instituto en la actividad, en la potencialidad del desarrollo de este cultivo? Bueno, yo incluso participo como consejero de INTA, del centro regional acá, así que tengo un poco la camiseta puesta, pero sí, INTA ha tenido una preponderancia muy importante, no solo en Argentina, sino, por ejemplo, hasta el año 2018, el 50% de la siembra de Grande do Sul, y ahí estamos hablando, para que tengan una idea de números, acuérdense que hablamos de 90.000 hectáreas en Corrientes. Río Grande do Sul tiene 1 millón de hectáreas, para tener una idea. En el sur del estado más azul de Brasil. El 50% en el 2018 eran de variedades de genética INTA. O sea que fíjense la importancia que tiene la investigación y las variedades. Hoy se siguen usando variedades de INTA, se sigue trabajando en 2 experimentales, Concepción del Uruguay y Corrientes, con distintos tipos de manejo, distintos tipos de variedades, pero sigue trabajando. El INTA está trabajando muy bien y tiene un reconocimiento a nivel Latinoamérica, a nivel Cono Sur, muy importante. O sea, nada que envidiar a la línea de Uruguay o a la gente de Brasil, el Embrapa. Realmente el INTA está trabajando muy bien en el tema de variedades y, por supuesto, acompañando siempre al productor en el tema de manejo, de prácticas culturales. Hoy por hoy nos está dando una mano muy grande en toda la nueva etapa que estamos encarando los productores y los técnicos con el tema de sustentabilidad, buenas prácticas, que es realmente lo que son las nuevas cosas que tenemos que ayornarnos y ponernos cada vez a aprender y a trabajar más. Y en el cultivo del arroz, ¿por dónde pasa el tema sustentabilidad y buenas prácticas? El manual de buenas prácticas que hicimos en arroz ya debe tener más de 10 años. Básicamente pasa por estos sistemas de cultivo donde primero estamos tratando de bajar los laboreos. Para los que saben, en el arroz no es muy difícil el tema de siembra directa por el tema del riego, de la cosecha que generalmente se hace con agua, pero estamos cada vez trabajando prácticamente bajando mucho el laboreo. Por supuesto, bajando mucho el tema de insecticidas y de herbicidas, tratando de usar lo máximo banda verde y después cuidando mucho lo que es el residuo del agua. Se hacen acá dentro de ACPA, la Asociación de Correntina de Plantadores de Arroz, se hace un relevamiento con la Facultad de Ingeniería y Bioquímica de Corrientes, desde los ríos de Corrientes y los arroyos, sacando muestras. Y bueno, y hay bastante conciencia en el productor, sabiendo, como en todos lados, que tenemos que mejorar la producción. Tenemos que ser cada vez más sustentables porque el mercado del consumidor nos pide. No hay, como saben, no hay transgénicos, por ahí no saben, en el mundo todavía no está habilitado los transgénicos en arroz, porque es un cereal de consumo directo, así que seguimos trabajando con variedades y eso nos da un plus. Y el plus nuestro de todo, yo diría acá, tanto Argentina como sur de Brasil y Uruguay, estamos con muchos menores valores de fertilización y uso de agroquímicos que en Estados Unidos o en las zonas con milenarias de cultivo de arroz como China y Japón, que tienen 200 años de arroz, donde la presión de agroquímicos es mucho más alta de la que tenemos acá. Son esas ventajas que tenemos que aprovechar. Perdón, te interrumpí. No, que son las ventajas que tenemos que aprovechar, la posibilidad de nosotros todavía seguimos rotando con ganadería, gran parte de Uruguay rota todo con ganadería, todo Corrientes, gran parte de Entre Ríos rota con pastura, eso nos da un plus ambiental bastante importante. ¿Y esa rotación, qué son? ¿Un par de años de arroz y después algo de ganadería? ¿Cómo es? Sí, acá nosotros en el norte de Entre Ríos, que me toca trabajar, ahí se hace una rotación con pasturas, nosotros le decimos templadas, serían las pasturas que pudimos conocer en la zona de Rosario, que serían pasturas en base a cebadilla, a lotus, al tréboles,
Y en Corrientes se trabaja más con, no tenemos pasturas templadas, digamos, para subtrópico, o sea, los raigrases por ahí andan un solo año, nos cuesta establecer pasturas largas y la gran mayoría viene sobre pasturas estivales. La reina de la zona estival, de la zona de Mercedes y Curzú, Centro Sur y Corrientes, es la setaria, es una gramínea que tiene muy alta producción y que puede llegar a tener entre 6, 7, 8 años de duración tranquilamente, con buena producción de semillas. Entonces, la rotación básica está dada por 2 años de arroz, en algún caso puede ser 3, en algún caso puede ser 1, vamos a tomar 2 años como promedio, y entre 5 o 6 años de setaria, o de gran arroz, o de alguna pastura que se puede hacer, y ahí se vuelve a rotar con el arroz. Eso sería lo que más se está usando. Después también hay muchos productores que hacen lo que decimos chacra de espejo, que será un año de arroz, un año de ryegrass, un año de arroz, un año de ryegrass. Sembrando siempre, no repitiendo arroz, porque básicamente el invierno nuestro es muy corto como para preparar los suelos y todo. Entonces, el arroz ryegrass, la chacra de espejo, hoy ocupa gran parte de la superficie, muy influenciada por un manejo muy bueno que ha hecho el CREA arrocero, que tiene acá ya bastantes años en la provincia. Estamos en comunicación con el ingeniero Guillermo Simón, que es productor de arroz de la provincia de Corrientes. La última, Guillermo, uno ve que hay con economías y producciones de carne fundamentalmente, cerdos, ovejas, que se han puesto como campaña difundir o aumentar el consumo de esas carnes en nuestro mercado interno. ¿Los productores arroceros avanzan en ese sentido también o dicen el consumo argentino interno está bien? No, yo creo que siempre fue incluso es una crítica que nos hacen. Imagínate cuando nos toca compartir congresos con los vecinos brasileños que consumen 70 kilos por cabeza por año por persona, y nosotros estamos clavados en los 8 kilos, 9 kilos por persona. Siempre nos dicen que tenemos que inventar. La verdad, sinceramente, los esfuerzos por este tema han sido pocos. Yo creo que ha venido, lo que se ha logrado ha sido en base a nuevas producciones, en el sentido a la aparición del sushi como moda en muchos años en las grandes ciudades, la aparición de la cocina un poco más gourmet, que precisa tipos de variedades como carnaroli para risotto. Eso ha incrementado. Y como para agregar que el mercado está para ampliar el tema del consumo, fue lo de la pandemia. La pandemia generó en el 2020 un incremento en los primeros meses de casi 25-30% del consumo de arroz. Ahí nos dimos cuenta que en el mercado argentino eso mejoró los precios internos y fue muy bueno, y creo que una deuda pendiente de los productores o de las asociaciones en trabajar más sobre aumentar el consumo. Yo lo veo más, no tanto por el commodity, el arroz fino, el arroz común que usamos todos, sino en estas especialidades, en estas cocinas nuevas, estos nuevos productos que son, incluso se habrán escuchado hablar de los arroces aromáticos de tipo pakistaní, que tienen un nicho de mercado por ahí más chico, pero son de muy alto valor. O sea que creo que hay muchos productores que estamos pensando en para qué lado podemos ir para aumentar un poquito el consumo de ese tipo de arroz. Ingeniero Mariana Luján, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿La bajante del Paraná los está afectando? Afecta, sí, como te decía, la zona norte de la provincia, para los que ubican en la parte desde Corrientes Capital hacia Posadas, ahí tiene un área de producción de casi 20.000 hectáreas. Ahí está complicando la campaña. El año pasado fue complicado, imagínense que hay que hacer modificaciones. Eso tienen balsas sobre el río, donde están las bombas colocadas con los motores eléctricos, y están preparadas para succionar arroz a una altura determinada contra la barranca de 8, 7, 10 metros. Con esta bajante del río, primero lo que sí o sí se hizo fue incrementar el consumo. Si pasar de tener una bomba que levanta el agua a 10 metros, tiene que levantar a 15, 18 metros, incrementó mucho el consumo. Y después hubo que hacer muchas modificaciones porque el agua no llegaba bien a los bombeos, así que hubo muchas modificaciones y incrementar muchos gastos, y básicamente se pudo regar bien, pero muy complicado, se complicó mucho la campaña. Imagínense ahora, está peor que el año pasado, claro, y estamos a 3 meses de empezar a regar, o sea que hay una gran preocupación en la zona. Marcelo. Guillermo,
Sí, Guillermo Simón es productor agropecuario, productor de arroz en la provincia de Corrientes, también participa de la Cámara de Plantadores de Arroz de esa provincia. Te agradecemos la participación en una jornada productiva, muchas gracias a la gente de prensa que también de esa Cámara que nos permite acceder a ustedes. Y posiblemente en otros programas estemos hablando por ahí con gente del INTA o de otros menesteres también relacionados al cultivo, que la verdad que es muy interesante y nos interesaba tenerlo acá en el programa. Como no, muchas gracias por la invitación y estamos en contacto cuando quieran. Muchísimas gracias. El ingeniero Guillermo Simón, productor de arroz, como decíamos, la verdad Luján nos pintó un panorama de este cultivo en la provincia vecina, también en Entre Ríos y en algunos lugares de Santa Fe, como también sabemos que se realiza este cultivo. Interesante por otro tipo de cosas que también se producen y gente que está trabajando en el desarrollo de los mismos, ¿no?